Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos nuestro repaso de la escuela sabática. Mi nombre es Martín Blanco y ya estamos en la lección número 5 que lleva como título Fe contra todo pronóstico. Y en esta semana vamos a ver algunas historias que tienen que ver con los reformadores cristianos, aquellas personas que durante la Edad Media tuvieron un papel importante para que la proclamación del Evangelio, para que la transmisión de la palabra de Dios pueda continuar siendo protegida, podríamos decir, por estos hombres. Que algo interesante que destaca la lección es que siempre estas personas tuvieron un propósito claro para sus vidas. Algo que hoy en día es difícil de encontrar. Muchas personas hoy en día llevan sus vidas, pero sin propósito. Y creo que las historias que vamos a ver en esta semana nos van a ayudar a fortalecer y encontrarle sentido a nuestra vida, como también a través de la palabra de Dios podemos nosotros fortalecer y encontrar ese sentido que todos necesitamos. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste, que puedas dejar tu comentario y que también puedas compartir este resumen allí en tus redes sociales. La lección de esta semana tiene el contenido de los capítulos 7 al 11 del libro El conflicto de los siglos. Y quiero comenzar leyendo algunos versículos que aparecen en el libro de Salmos. Salmos, el capítulo 19, versículo 103. Salmos 119, versículo 103, dice así: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Y el versículo 104 sigue diciendo: «De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Y si leemos un poquito más adelante, el versículo 147 sigue diciendo de esta manera: «Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra». Y también vamos a leer el versículo 162, que dice lo siguiente: «Me regocijo en tus palabras, como el que haya muchos despojos». Me llama la atención acá cómo el salmista enfatiza constantemente la necesidad de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, acá el último versículo dice: «Me regocijo en tu palabra». El versículo anterior, el 147, dice: «Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra». Es como que, de alguna manera, hay una necesidad constante de entrar en contacto con la palabra de Dios. Y esto es algo que los reformadores protestantes lo pudieron experimentar ellos en sus propias vidas. Ellos, primeramente, que entendieron la importancia de la palabra de Dios, no solamente de conservar las enseñanzas que aparecen en la palabra de Dios, sino también de compartir la palabra de Dios, y ellos mismos disfrutaban de la palabra de Dios. El día domingo hace referencia a John Wycliffe, un inglés que nació en el año 1320. Él muere en el año 1384. Y durante muchos años él se tomó el desafío de hacer la traducción, ¿sí?, de la Biblia al inglés. Y de esa manera hacía que la Biblia pueda ser más accesible a las personas comunes de su tiempo. Eso era algo que estaba prohibido hacerlo, ¿sí? Entonces él fue sometido a juicio, fue de esa manera condenado, sentenciado a muerte. Y en la parte final de su vida, John Wycliffe dice estas palabras. Se las voy a leer. Dice: «¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad
que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Fueron las palabras de John Wycliffe. Entonces, él entendía perfectamente que él estaba del lado de la verdad, del lado de la palabra de Dios. Y hagan lo que hagan las personas para frenar el avance de la obra de Dios, Dios se iba a encargar de cuidar, de proteger, de cuidar esa obra. Pero él estaba dispuesto a dar todo de sí mismo para que esta obra pudiera avanzar. Por eso decíamos al principio, ¿no? Estas personas, ahora vamos a ver otros casos más, pero estas personas realmente tenían el propósito claro en sus vidas. Y la palabra de Dios cumplió un papel muy importante para que esto pudiera llevarse a cabo, ¿no? Yo pienso en las personas de hoy en día, ¿no? Decíamos al principio que hoy en día las personas viven sin propósito, sin sentido. Solamente Dios puede dar un propósito genuino a tu vida. Y eso va a suceder si cada uno de nosotros estamos dispuestos a poner nuestras vidas completamente en las manos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber y comprender la voluntad de Dios para tu vida, para la mía? Bueno, a través de su palabra, así como fue durante todos esos años en donde la palabra de Dios estuvo prohibida y muchas personas estuvieron dispuestas a dar su vida para llevar esa luz a distintas personas, a distintos lugares. Bueno, esa misma palabra tiene el poder para darnos hoy un propósito, ¿sí? Por eso yo te animo a que podamos cada día poder acercarnos a la palabra de Dios, leerla, estudiarla, ponernos el desafío de practicar los principios, los consejos que encontramos allí en la palabra de Dios. Segunda epístola de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así, el apóstol Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice él. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo, en esto de predicar el Evangelio, no era solamente predicar el Evangelio, sino también conservar las enseñanzas que ellos habían recibido de una forma pura, podríamos decir, ¿no? No estar, como dice acá la palabra de Dios, donde está, no, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar? ¿No? Adulterar es como, a ver, un ejemplo. Yo tengo una botella de jugo de uva, que acá en Mendoza es muy común el jugo de uva, encontrarlo en distintos lugares. Yo agarro una botella de jugo de uva, tomo la mitad y la vuelvo a llenar con agua, ¿no? Entonces yo ofrezco a la persona ese jugo de uva, pero ese jugo de uva que yo estoy ofreciendo está adulterado porque no es 100% jugo de uva, es mitad jugo de uva y mitad agua, ¿sí? Entonces, adulterar algo es cuando yo mezclo, cuando le quito consistencia y le empiezo a agregar o le quito. Y esto es lo que pasa muchas veces con la palabra de Dios, ¿no? Nosotros no solamente tenemos el desafío, así como lo tenía Pablo en su época, en sus tiempos, nosotros hoy tenemos el desafío de predicar, pero al mismo tiempo de estar atento a los engaños, a las maneras en que hoy en día se intenta adulterar la palabra de Dios. Hay un reformador protestante también llamado William Tyndale. Él tenía el desafío de poder brindar a Inglaterra una traducción, ¿sí?, que sea legible, que sea exacta. Entonces él por muchos años hizo un trabajo arduo de traducción de toda la palabra de Dios, ¿sí? Pero como esto también era un hecho condenable en la época donde él vivía, los ejemplares de la versión del trabajo de él
fueron quemadas, fueron confiscadas, fueron quemadas en lugares públicos. Y en el año 1536 se llevó a cabo el juicio de este reformador que fue condenado a la hoguera por herejía, por una supuesta herejía. Y dice allí la historia que los verdugos de él lo estrangulaban mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Ahora, lo interesante de esto es las últimas palabras de Tyndale. Él hace una oración al estilo Esteban, allí en el libro de Hechos. Él hace una oración y él en esa oración dice: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y es impactante cómo Dios responde esa oración, ¿no? Porque si bien él murió, a los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia, ¿sí? Y en el año 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacob, la famosa King James, ¿sí? Esta versión, la King James, fue elaborada por más de 54 eruditos y el Antiguo Testamento tiene un alto contenido del trabajo de Tyndale. Tiene un 76% de las traducciones que él había hecho y el Nuevo Testamento tiene un 83%. O sea, que la gran parte de esta versión King James es el resultado de aquellas horas, días y años de trabajo de Tyndale. Entonces, la obra que él hizo, una obra que hasta el día de hoy perdura, no fue en vano. O sea, él, si bien entregó todo, literalmente entregó su vida, realmente Dios lo utilizó a esta persona. Y hoy en día nosotros tenemos una de las versiones más famosas, más usadas en la actualidad, ¿no? Allí la versión inglesa. Llevar la misión de Dios adelante, cumplir con el propósito de Dios, no es fácil, no es sencillo. Si a vos alguna vez alguien te dice: mira, comenzá el camino del Señor, entrega tu vida al Señor, que todas las cosas se van a solucionar o todas las cosas se van a calmar, no es así. O sea, la palabra de Dios nunca nos presenta a nosotros un camino sin dificultades, un camino despejado cuando decidimos nosotros seguir el camino del Señor. Ya sea en el caso de Pablo, como cada uno de los apóstoles, el propio Jesús enfrentó desafíos en su camino diario, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros se nos va a presentar seguramente desafíos, pero así como Dios estuvo con todas estas personas acompañándolos, dándole la fortaleza necesaria, utilizando sus vidas para el bien de los demás, Dios puede hoy hacer con cada uno de nosotros algo increíble, algo más grande incluso de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, ¿no? Entonces, transmitir la palabra de Dios no es cosa sencilla, es realmente un trabajo de valientes. Entonces, que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros la valentía, la decisión, la determinación de poder también sumarnos al ejército de Dios para que podamos también cada uno de nosotros hacer nuestra obra en el lugar donde estamos y que seguramente a través de lo que nosotros hagamos podamos hacer que otros puedan conocer también de ese Dios que nosotros conocemos. Iluminados por el Espíritu es el título del día martes y allí relata una experiencia que tuvo Martín Lutero cuando él estaba en una biblioteca y encuentra una Biblia que estaba en latín. Él empieza a leer, ¿no? Él empieza a leer y empieza a encontrar verdades
que la tradición de su época habían estado oscureciendo. Entonces él, guiado por el Espíritu Santo, empieza a encontrar verdades que realmente empezaron a llenar su corazón, ¿no? El Espíritu Santo empezó a impactar la vida de esta persona que logró ser uno de los grandes instrumentos, ¿no?, a lo largo de la historia del cristianismo allí en su papel de reformador protestante. Y la palabra de Dios, la Biblia nos habla justamente acerca de qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en las personas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan 14, 25 y 26 se dice que el Espíritu Santo enseñará. También se dice que el Espíritu Santo nos hará recordar. En el capítulo 16, versículo 13 al 15, nos habla de que el Espíritu Santo guía a toda verdad, ¿sí? Y segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos habla de que el Espíritu Santo inspira. Y es interesante este tema porque así como los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo también es el que se manifiesta a la persona que lee la palabra de Dios, ¿no? Ese Espíritu Santo que inspiró a los autores bíblicos también actúa en las personas que reciben el mensaje a través de su palabra. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, justamente lo que leímos hace un momentito en estos versículos, ¿no? El Espíritu Santo ayuda a que el mensaje sea claro. No solamente eso, sino también a que el mensaje pueda ser aplicado en la vida de cada persona. Hay una experiencia que cuenta aquí acerca de John Knox, espero que sea así la pronunciación de este reformador allí escocés, John Knox. Dice que él tuvo una conversación con la reina María de Escocia. Y María le dice lo siguiente, ¿no? Le dijo así: usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, refiriéndose a los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré?, dice la reina María, ¿no? ¿Y quién será juez en este asunto? Entonces la respuesta de este reformador es interesante porque le dice esto, ¿no? Dice: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. O sea que John Knox la tenía muy clara en cuanto al papel que hace el Espíritu Santo en las personas, ¿no? Y realmente es así. Yo creo que nosotros como, a ver, no quiero decir como maestros de la Biblia, ¿no?, pero como personas que debemos compartir la palabra de Dios, está bien que uno quiera enseñar, instruir a la persona. Yo creo que eso es parte de nuestra misión, ¿no? Nosotros tenemos que entender, conocer la palabra de Dios para darla a conocer. Pero más allá de lo que nosotros hagamos, ¿sí?, el Espíritu Santo cumple y hace un papel importante, es mucho más completo que lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, el gran desafío que nosotros tenemos, incluso como instructores bíblicos, es hacer que la persona busque personalmente a Dios a través de su palabra. Porque todo eso que nosotros queremos enseñarle y hacer que la persona pueda aplicar en su vida, realmente eso lo hace el Espíritu Santo. Si la persona logra tener una búsqueda diaria, si la persona logra desarrollar una relación diaria con el Señor a través de su palabra, el Espíritu Santo va a hacer toda la obra en ello. Eso a nosotros no nos
no nos libra de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero pensemos también en esto, que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Así como lo hizo en tu vida, en la mía, el Espíritu Santo va a estar obrando en la vida de toda aquella persona sincera que busca claridad, que busca dirección en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es uno de mis versículos preferidos, ¿no? Y fácilmente uno lo puede dividir en dos partes, este versículo. La primera parte, cuando hace esta afirmación que dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? O sea, eso lo sabemos, lo aceptamos. Pero qué feo, qué triste sería que el mensaje quedara ahí, ¿no? Diciendo no solamente esto, que la paga, la consecuencia del pecado es muerte, y finalizar allí el mensaje. Pero el mensaje continúa, ¿no? Hay una coma y luego Pablo sigue diciendo, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Pablo no solamente te dice la realidad del pecado, sino que también te muestra la manera de ser salvos del pecado. Y no es otra manera que mediante la gracia, mediante la obra de Cristo. Y este es un mensaje que realmente llegó hasta las fibras más íntimas de Martín Lutero. Cuando él, guiado por el Espíritu Santo, empieza a estudiar este tema, la obra salvífica mediante la gracia de Cristo, un mensaje que él comienza a predicar, un mensaje donde él empieza a aclarar a las personas de su tiempo, ¿no? Porque todo lo que era el tema de salvación fue muy ensombrecido, podríamos decir, por todas las creencias católicas que habían en ese tiempo, ¿no? El tema de las indulgencias específicamente. Y cuando él empieza a presentar que la salvación es por gracia, fue un mensaje que realmente cautivó a las personas y logró que las personas pudieran acercarse a Cristo de una manera que no lo habían hecho anteriormente, ¿sí? Ahora, es un tema que también nosotros hoy en día tenemos que seguir profundizando, meditando, reflexionando sobre estas verdades, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, yo ya sé que la salvación es por medio de Cristo. Pero muchas veces en nuestra vida, en lo que es la parte práctica, nos encontramos con este dilema en que muchas veces, no quiero decir creemos, porque suponemos que es algo que ya lo tenemos claro, ¿no? Pero nos cuesta aplicarlo a nuestro día a día. Es como que nosotros sabemos que la Biblia dice esto, pero al momento de buscar la salvación es como que confiamos más en nuestras obras o nos focalizamos más en nuestras obras que en lo que Cristo hizo, ¿sí? Hay una cita que aparece allí en el Deseo de todas las gentes y creo que arroja mucha luz en este tema y dice así: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en el cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Clarísimo esta cita, ¿no? Y realmente nos muestra que Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros hoy pudiésemos tener la posibilidad de la vida eterna. Bueno, ya estamos terminando casi nuestro repaso de la escuela sabática y quiero compartirte una experiencia que aparece allí en el libro de Romanos, el capítulo 7, a partir del versículo 15, algo que el apóstol Pablo relata, ¿no? Una vivencia que él estaba teniendo en ese momento. Él dice lo siguiente, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice él. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tremendo lo que aparece en estos versículos, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, porque claramente nos habla que en la vida de Pablo también había un conflicto ahí espiritual. Él sabía lo que tenía que hacer, conocía la palabra de Dios, la conocía la ley de Dios, pero ahí había como un conflicto, una lucha en su vida, ¿no? Y esto tiene que ver con todo lo que nosotros estamos estudiando y lo que vamos a estudiar en estos meses, que tiene que ver con el gran conflicto. Si bien estamos en un conflicto general, macro conflicto podríamos decir, también ese conflicto se desarrolla de manera personal en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo lo describe muy bien en estos versículos, porque él dice, yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, ¿no? Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hablábamos recién de que nosotros somos salvos por Cristo. Aceptamos esa salvación que viene de Él como un don gratuito, ¿sí? Gratuito para nosotros. Eso no significa que no haya tenido un costo que pagar, porque cuando nosotros miramos a la cruz, nos damos cuenta que se pagó un precio muy caro por el pecado, un precio que ni vos, que ni yo vamos a poder pagar nunca en nuestra vida. Entonces, la salvación es gratuita para nosotros, para aquellos que la quieren aceptar, pero se pagó un precio muy caro, nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios, de Cristo, ¿sí? Entonces yo acepto ese sacrificio y ese aceptar, esa entrega que yo hago de mi vida a Cristo, va generando, por medio de un proceso, ciertos cambios, van obrando ciertos cambios. Y a mí me gusta mucho la palabra proceso, ¿no? Porque muchas veces creemos que los cambios que se deberían dar en una persona que entrega su vida a Cristo son cambios inmediatos. Y no es así, o sea, todos tenemos nuestros tiempos y específicamente cuando hablamos de temas espirituales, todo se produce en un proceso. Entonces, yo acepto a Jesús como mi Salvador y permito que empiece un proceso en mi vida que es el proceso de santificación. Y ese proceso, en la medida que yo voy reforzando cada día mi relación con el Señor, van a ir habiendo cambios en mi vida que se van a manifestar a través de mis actos, de mis obras, ¿no? Y finalmente esas obras lo único que van a hacer es confirmar lo que está sucediendo en mi corazón, ¿sí? Ahora, yo no me estoy confiando en mis obras para decir que soy salvo o no, porque las obras mías no me salva Cristo únicamente. Pero de alguna manera las obras nos muestran qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Por eso quiero terminar con este versículo que aparece en el capítulo 8, ¿no? Después de esta descripción que hace Pablo acerca de ese conflicto que estaba viviendo, en el capítulo 8 él dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que acá está la clave, ¿sí? En estas palabras que dicen los que están en Cristo,
¿sí? Y ese es el desafío que nosotros tenemos, es estar en Cristo, es permanecer en Cristo. Es la única manera en que nosotros vamos a poder crecer, desarrollar, superar conflictos, situaciones que tenemos, debilidades, luchas, debilidades que el diablo conoce muy bien y sabe justamente dónde atacarnos. Pero en la medida que nosotros vamos desarrollando una relación con el Señor, vamos a ir ganando, vamos a ir cediéndole espacio de nuestra vida al Señor y Él va a ir ganando terreno en nuestro corazón, ¿no? Y esas victorias que hace referencia el libro Apocalipsis, ¿no? sobre el pueblo de Dios, son victorias que nosotros hoy en día las podemos también experimentar en la vida de nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Dios quiere que tengamos vidas de victorias. Pero bueno, para eso necesitamos ponernos completamente en la mano del Señor, ¿sí? Así que vamos a seguir estudiando este tema, vamos a seguir estudiando en estas semanas próximas que tenemos y vamos a ir avanzando, ¿no? Para entender un poquito más esto del gran conflicto que vamos a ir, que el tema que estamos estudiando este trimestre. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado, porque cada semana podemos tener este momento, este espacio para encontrarnos, para compartir la palabra de Dios. Por ahí hay algunos conceptos que uno ya los vio en estas semanas anteriores y por ahí se vuelven a repetir, ¿no? Entonces uno trata de encontrarle otra perspectiva o una aplicación diferente. Pero bueno, yo creo que vamos a ir como, no quiero decir repetir conceptos, que es lo que estuvimos viendo en estas semanas, sino más bien por ahí enriquecernos, ¿no? Enriquecernos con lo que la palabra de Dios nos va mostrando, enseñando, con los comentarios que aparecen allí en la escuela sabática del pastor Mark Finley y también con los capítulos que sugiere la escuela sabática del libro El conflicto de los siglos. Es un combo, ¿no? Que vamos a ir estudiando y enriqueciéndonos para justamente prepararnos para los tiempos que hoy nos tocan vivir, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar ahí. No te vayas sin antes suscribirte al canal, sin antes compartir este video y dejarnos algún comentario, algo que vos quieras ahí compartir, lo vamos a estar leyendo, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración para finalizar y para pedirle a Dios que nos ayude a poner esto, bueno, en práctica, ¿no? En nuestra vida. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que podemos compartir, gracias porque a través de estas historias de estos reformadores, Señor, realmente nos motivan, nos animan a que podamos también nosotros tener una vida de mayor compromiso. Hoy en día, Señor, nuestro cristianismo es muy frágil, muy débil, porque frente a las pequeñas situaciones que nos tocan enfrentar, muchas veces ya entramos en dudas, en cuestionamientos, cuando en realidad estas grandes personas, Señor, que tuvieron que pasar situaciones realmente difíciles, no dudaron, Señor, no. Ellos avanzaron confiando en tus promesas, como dice tu palabra, Señor, teniendo la vista en el galardón, en lo que los esperaba allí en la eternidad, Señor. Ayúdanos a nosotros también tener esa visión, en poder ver un poco más allá de la realidad que nos rodea, pero que podamos también llevar una vida de compromiso contigo, Señor, con tu palabra, con nuestra vida espiritual, que realmente podamos priorizar eso en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote que tú nos acompañes, nos bendigas, que bendigas a cada uno de nuestros amigos que están aquí también acompañándonos, Señor. Gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana próxima, así que te espero, ¿sí? Te mando un abrazo grande, la semana que viene nos tenemos bien. Un abrazo y muchas bendiciones. Chau.